Bien, entonces, nos quedamos con esta idea de entendemos cómo llega Pinochet o cuáles son las cuestiones internas y externas que nos permiten introducir lo que es la dictadura de Pinochet. Bien, ahora sí, vamos ustedes, en base a lo que hayan sido lecturas, a ver, el texto divide etapas, el texto, sí, un poco lo decías vos, José, hace un ratito, me parece que es clave la parte entender la parte de Chicago Boys, porque posta que te da como un recorrido económico claro. Bien, ¿alguien se anima? Es heavy igual. Sí. Igualmente es interesante analizarlo igual, ¿eh? Claro, a eso me refiero, tipo que es heavy, tipo que se pongan a crear estos proyectos de decir, bueno, sí, vamos a tener todos estos economistas que sean especialistas en neoliberalismo, o sea, Total, comprometidos con eso. total. Aparte, de manera premeditada. Eso es lo más Exacto. interesante. O sea, Súper pensado, dale. como que te diga, no sé, tenés 16 años, porque es más o menos lo que dice, tipo, van a colegios costosos, prestigiosos, privados, familias de clase media alta, como que ya a esa edad ya sabés que te van a mandar a Estados Unidos a estudiar esto para implementar un nuevo modelo económico en tu país. O sea, Ojo, entre paréntesis, para hacerlo aún más interesante, uno pensaría que cuando vos accedes a un sistema de becas, vas a recibir, a ver, uno pensaría que ese sistema de becas está pensado para que vos, si te esforzás o si aplicás a la beca, vas sin pensar que andarías con una especie de lavada de cabeza. En realidad, ese sistema de becas que se están planteando para entender esto de los Chicago Boys chilenos, en realidad lo que te está dando a entender es que estratégicamente Estados Unidos lo que hizo es premeditar el modo en que iban a imponer esos planteos o ese paradigma neoliberal en territorio chileno. Y en ese sentido, me parece como estrategia súper interesante. Cuestionable o no, porque obviamente el neoliberalismo es neoliberalismo y no está bueno, digo, pero en realidad es re interesante el modo en que lo lograron hacer. ¿Qué más? A ver, vamos a esta cuestión de Chicago Boys chilenos. ¿Cómo funcionan? ¿Y por qué son tan fundamentales en la estructura esta de dictadura de Pinochet? Bueno, arranco si quieren. Dale. Yo me iba a callar, sí, Lali, te escuchamos a vos. Bueno, nada, más o menos lo que venían diciendo, pero retomo por si alguno no sabe de yo. Dale. Que desde el 1956, o sea, antes de que empiece todo esto, toda la dictadura, ¿no? Había un montón de estudiantes chilenos que cursaban en Chicago, pero, bueno, como decíamos, para conveniencia de Estados Unidos, lo que los hacían era formarlos y para que ellos luego transfieran la ideología a la futura elite latinoamericana, ponele, de el neoliberalismo. Entonces, pues cuando estos volvían, eran representantes de este modelo económico en Chile. Y nada, como que ya, o sea, lo que tenía Estados Unidos, que se llamaba Proyecto Chile, los mandaba de vuelta como actores políticos contrarios a Allende. Y después, o sea, la ideología de estos chicos y toda como la metodología que habían aprendido después se implementó durante la dictadura. O sea, no sé si se aliaron, pero Pinochet se reunía con ellos para armar cómo iban a llevar adelante, o sea, el proceso de cambio económico durante la dictadura. Coincido, una cosa para agregarte es, pensemos que son chicos, es verdad, son pibes que están estudiando a nivel universitario, pero que en realidad esos chicos obviamente potencialmente van a crecer, y en realidad la estrategia es cuando crezcan y cuando la oportunidad lo dé, estamos pensando ya Pinochet al mando, ubicarlos estratégicamente en lugares claves de la economía. Entonces, de repente, el presidente del Banco Central, no sé, el presidente de la Casa de la Moneda, ministro de Economía, ¿cómo? Eso te iba a decir yo, o sea, lo del que tenían los espacios que ocupaban como en el banco y todo, o por ahí cargos políticos pueden ser también que están muy relacionados al poder y que si son esa misma gente que haya estudiado todas las políticas neoliberales pueden aplicarlas después porque
como adquirieron esa ideología, van a empezar a actuar en función de esto. Coincido. Es que en realidad hacer el clic para entender Chicago Boys no es quedarnos nada más en la cuestión de, che, estos pibes estudiaron afuera y son discípulos directos de tipos como Hayek. Claro, no Sin es como embargo, que van a... cuando llegan al territorio, o sea, cuando llegan, habrán llegado un poco antes, pero cuando el contexto así lo permite, es decir, Pinochet en adelante, estos tipos van a empezar a ser ubicados estratégicamente en lugares políticos o en ministerios, en secretarías. Entonces vos lo que tenés es toda una estructura económica cuyos más altos funcionarios terminan siendo tipos que aplauden el neoliberalismo. Entonces vos entendés que van a estar, es lógico que ellos vayan a querer implementar ese conjunto de medidas en territorio chileno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y a estos los mandaba el gobierno de Chile o iban a estudiar a Estados Unidos porque les pintaba, qué sé yo? En realidad yo te diría que, no, está buena tu pregunta. Yo te diría, habría que ver cuál es, pero no estoy seguro que te la puedo responder. A ver, en cuanto a sistema de becas, te diría que el sistema de becas tiene que ver con cuestiones internas de cada una de esas universidades. Yo lo que te diría es, posteriormente serán utilizados estratégicamente para la cuestión neoliberal, pero pensá que lo que tiene que ver con este sistema de becas tampoco es que es en el 70, ¿estamos? O sea, las becas las podés ubicar incluso hasta el 60. Y un poco por ahí lo que nos permite pensar es esto que hablaban Anderson al principio, esta idea de decir, che, los neoliberales existen como teóricos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo me arriesgaría a decirte, le importa mucho más a Estados Unidos que a los propios gobiernos chilenos que estos tipos vayan allá a formarse. Porque en realidad yo te diría, en un contexto en donde el neoliberalismo todavía no es hegemónico, sigue siendo un paradigma como en desuso, estos personajes, pensemos que la Universidad de Chicago es como la cuna de lo que es el neoliberalismo más duro, estos personajes se ponen al hombro la estrategia de crear programas de becas para que gente de diferentes partes del mundo, en este caso Chile, vengan, porque y cambiarles la cabeza. Tal cual, porque entienden que a futuro puede ser que tengan chances para. Pensar que estos tipos llegan antes. Sí. Claro. Y además, sobre todo, que no sé si es tanto como cambiarles la cabeza, sino seguir direccionándolos y convencerlos de eso. O sea, estamos hablando de chicos que no venían de... O sea, no es como acá en Argentina, donde tenés en un mismo grupo gente de un montón de clases sociales, sino que estamos hablando de chicos que venían de una clase media alta, donde sus padres tenían también esta ideología. O sea, no es... Sí, pero capaz que no del todo implementada. Me parece que ante la pregunta de Juan, como que no sé si los chilenos realmente sabían o estaban o lo hicieron a conciencia de mandar esa beca a ese punto del grupo de la sociedad. O para mí todavía no estaba bien implementada la idea del neoliberalismo. Sí puede ser, sí una llegada de Estados Unidos para querer implementar o ampliar su modelo económico a Latinoamérica. Sí, claro. Que igualmente para la década del 60 todavía Estados Unidos tampoco es neoliberal. No. Pero yo te diría, pensémoslo como una jugada, un grupo del establishment económico más fuerte que apuesta al neoliberalismo futuro, que entiende que si quiere apostar a ese programa económico, tiene que formar un grupo de gente que lo banque y tiene que esperar el momento. Porque pasa lo mismo. Sí, dale, Nico. O sea, el tema es más como que pueda haber más gente que lo aplique, porque ahí el neoliberalismo no era tan conocido, no estaba en su mejor momento antes de la década del 70, no había sido implementado nunca, porque está el otro sistema económico. Entonces, a partir de eso, vos necesitás gente que sepa sobre la teoría del sistema, digamos, para saber cómo funciona, qué hay que hacer, en qué momento, cómo, cuándo y todo. Entonces, justamente, mandar a personas que lo estudien les sirve para que lo aprendan, para que la gente que venga después lo pueda aplicar en el futuro. Sí, y no hay que perder de vista que de repente el mismo texto Anderson te dice que Chile y Argentina son como los conejitos de India, o sea, lo que están haciendo es probar si esto funciona. Entonces, de hecho, no me parece tampoco tan ilógico que haya un proyecto Chile.
O sea, estás pensando estratégicamente cuáles de los países latinoamericanos podrían ser potencialmente más aptos para probar un modelo económico diferente. Repito. Y hasta hoy en la actualidad también se lo toma así a Chile. ¿Cómo? Como el modelo neoliberal. Sí, eso sí es verdad. Es un Tipo modelo actual. Yo me diferente. acuerdo que eso cuando pasó lo de cuando pasó lo de que el pueblo chileno se empezó a levantar y qué sé yo, tipo lo nombraban como de esta forma, como que era el que más se mantuvo en el tiempo Sí. y que así estaba la sociedad después de eso. Sí, yo coincido. En realidad es como, no sé si lo llaman plenamente neoliberal, pero sí es verdad que te lo marca como un modelo latinoamericano como de derecha. Sí. Como un poco más, sí, más tirado hacia la derecha, sin dudas. Comparándolo con algo con Argentina, ¿no? Nuestro modelo inicial, nuestro peso más fuerte económico, de actividad económica, era la ganadera o es la ganadera, y ellos tenían el cobre. O sea, perdón, pero no hay comparación alguna en el nivel del peso económico. O sea, Sí, como que... no sé si estoy tan de acuerdo, pero habría que ver. Lo que pasa es que no sé, no te voy a mentir, no sé, números de PBI y esas cuestiones de Chile no las sé. Pero en la industria del cobre, o sea, así como la industria de la plata y un montón de otros metales, te mueven montañas, te mueven países enteros. Yo sí. Ciro, ¿vos sabés? Creo que está de acuerdo. Confirmo. Bien, a eso voy. Digo, estamos hablando de más allá de lo que produzca. Digo, no deja de ser como casos más o menos emblemáticos de todo este proceso. Bien, me interesa volver. ¿Entendemos cuál es la lógica de Chicago Boys? Para mí, lo de Chicago Boys, posta que cuando leí hace un tiempo atrás este texto, que hago un paréntesis porque está bueno darle crédito, me lo acercó Ale Obermeier, porque cuando uno ve todo el texto es un texto que estaba en alemán y está traducido al español. Entonces cuando vi que era un texto como traducido de una profe de la casa, dije, bueno, buenísimo, lo ponemos. Y me parece bastante claro. Entonces, me interesa, a ver, aparecen 3 momentos en todo ese proceso de Pinochet. ¿Cuáles son esos 3 momentos? ¿Alguien los ubicó? Yo no sé si los marqué bien, o sea, no, yo dije, bueno, para mí el CAP cambia, pero no sé. Dale, igual o sea, tiene que ver, ojo, tiene que ver, por ahí el criterio para identificarlos tiene que ver con, son económicos los criterios. A ver si, yo lo tomé como las privatizaciones que a iban a ver, implementar. dale. Pero, o sea, la primera etapa para mí era la de los primeros años que dicen que como no estaban de acuerdo entre las fuerzas en sí de cómo llevar, cuál sería el rumbo de la economía, entonces iban haciendo como cambios más graduales y supuestamente anunciaban como una economía mixta. Bien. Después dice que, bueno, en el 75... Pará, antes que sigas. Lo que dice Lara, primer momento, 73-75. ¿Estamos? Es el periodo más menos radical a nivel político-económica y un poco más moderado. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores que han participado en el golpe a Salvador Allende, porque hay muchas propuestas posibles. Incluso en la reunión de la hora del ratito pasado, alguien dijo algo así como, ni siquiera como al interior de las fuerzas están muy de acuerdo, y es una junta al principio, porque lo que hacen es intentar coincidir en qué hacemos. Y eso lo puedes ver en cosas como economía mixta. ¿Por qué el concepto de economía mixta está bueno como para explicar esta idea de moderado? Y porque venía de un tipo de... O sea, si vos saltabas de un Estado benefactor a un neoliberalismo, era como un cambio rotundo totalmente. En cambio, lo que algunos decían, que era lo que te decía yo, que había un grupo que decía, bueno, pero podemos hacer también una parte tipo más corporativista. Era como que intentaban como ver cuál era el modelo a seguir ahora, pero
Coincido. claramente va a ser más fuerte el neoliberal. Coincido con ustedes. Y ahora sí, Lara, te dejo de vuelta a vos. Ahí tenemos el primer momento. El segundo momento del 75 vos marcaste. Es verdad. Lo tomé como que arrancaba en el 75, como que hay una decisión de no sé, implementar un modelo neoliberal más fuerte, y ahí es cuando los Chicago Boys empiezan a tener puestos claves en el gobierno, y nada, como que implementan una propuesta de ellos que era lo del shock. Sí. Que bueno, eso viene era como para profundizar el libre comercio y la liberación en el sector financiero, y eso viene acompañado de una segunda oleada de privatizaciones que yo lo tengo que es como hasta el 80. Sí, estamos de acuerdo. Lo que decía en el texto es como que Pinochet lo definía como un ajuste económico en una economía abierta. Estamos de acuerdo. A ver, ese periodo coincide con algo que se define como, el plan económico, ¿cómo se llama? O cómo es conocido. Programa de shock. Sí, es verdad, programa de shock, pero el plan económico... ¿El ladrillo? El ladrillo, a ver, nada más... Era lo mismo, si era otro momento. Es lo mismo, en realidad nada más claro para dar cuenta de que estamos en presencia de una política de shock que pensar que se llama el ladrillo. El ladrillo es, imagínense, un ladrillazo en la cabeza. Entonces, sí. Una cosa que no me queda claro, el programa radical de shock y el ladrillo es lo mismo. Es lo mismo, estamos de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que el texto como que te pone en diferentes espacios, tipo te manda primero el ladrillo y después te explica todo lo demás. Todo lo demás, pero en realidad está hablando de lo mismo. Quiere decir que es un... A ver, sí. Cuando uno dice política de shock, ¿qué está diciendo como política de shock? ¿A qué se refiere? Sí, fuerte. Ahí es cuando empieza a agrandarse la brecha y todo eso. Coincido, y ahí es cuando vas a empezar a ver en serio los resultados. A ver, los resultados. El 20% reales, de. Sí. Sí, bueno. es que ahí vas a ver los resultados. No sé si los resultados, el impacto. ¿Me entendés? O sea, el impacto, Sí. Pensémoslo a nivel, para aquel que lo entienda. A ver, cuando nosotros fuimos con las chicas que estaban en cuarto, creo que hacíamos lo de Rigoló y lo de El Progreso, un buen ejemplo para entender una política de shock y diferente, ¿no? Pero Macri fue en parte una política de shock en algunas cuestiones, porque el tipo lo que te contaban es El Progreso, que es una cooperativa de vidrio. Lo que te decían es, loco, nosotros estamos desde el 48, pasamos esto, Menem, 2001, y este fue. Ahora, y de repente, en 2 años, los quebró Macri. ¿Qué quiere decir? No los quebró Macri, el conjunto de políticas económicas impulsadas por Macri fueron tan duras, fueron un ladrillazo para el progreso. ¿Se entiende? Como un impacto espontáneo, sí. Puede ser. Es que en realidad es como un impacto en el corto plazo. Es como vos lo que querés es no hacer algo progresivo, es, che, esto es inmediato. Entonces, las consecuencias, cuando vos ves el resultado de esa aplicación, son también inmediatas. Sí, decían que había un 20% de desempleo. Sí, y que tiene que ver cosas con... así. ¿Qué, Juan? ¿Con qué tiene que ver ese crecimiento de desempleo? Con las privatizaciones. Tal cual, ¿por qué? A ver, pensemos, nosotros, antes de que siga Juan, pensemos privatizaciones con Pinochet casi al ritmo que las tendría Menem acá. Estamos en la idea de privatizar afectó a las pequeñas y medianas empresas, y ahí puede ser que quebraron y todos los empleados se quedaron sin empleo. ¿Estamos de acuerdo? O cambiaron, a ver, ese es un razonamiento válido. O cambiaron las políticas de trabajadores. Bien, cambiaron los derechos que tendrían. Se flexibiliza. Y de las empresas grandes también puede decir que también tenés que como reducir gastos, todo, hacer ajustes, lo mismo en el Estado, aparte por ahí, como en la parte privada, las empresas grandes tenían que reducir el gasto, al igual que el Estado, también el gasto público y todo. Por ahí había gente que también perdía el empleo, así que es otra... O sea, por ahí es perder el empleo, que tiene que ver con un poco lo que dice Juan, esta idea de quebrar a las pequeñas y medianas, y un poco lo que dice Nico respecto de, por ahí cambiaste,
al privatizar, obviamente, aparece una nueva lógica económica, y si vos antes tenías 3.000 empleados, que algunos de ellos no eran realmente necesarios, de repente los indemnizás y los eliminás, porque lo que a vos te interesa desde un razonamiento más neoliberal y privado es ganar. ¿Estamos de acuerdo? Ganar plata. ¿Seguimos Y todos? ahí tenés Sí, Lara, perdón. todas las privatizaciones tipo de los servicios básicos. Tal cual. O sea, todas se empieza a ver la concentración económica en las clases altas y la brecha con la Coincido. clase baja. A ver, algo que no estamos diciendo y me parece fundamental que digamos es obvio que este modelo económico implementado va a generar resistencia, pero también es verdad que nosotros ya entendemos que esa es la función de la dictadura. O sea, la función de la Exacto, dictadura... eso es lo que lo dice al principio del texto igual también. Total. ¿Qué dice? ¿Es lo mismo que digo yo? Tipo, dice como que no tenía, o sea, no existe otro tipo de contexto más favorable que una dictadura para implementar esto, porque si no va a tener resistencia. Es que sí, es que las tuvo, y de hecho por eso habría que ver, yo no lo sé, tampoco el número de miles de desaparecidos chilenos, digo, pero cuando uno entiende que hay Creo que eran como 40.000. 40.000, bueno, Sí, tendría sentido. algo así A ver, decía en el video. sí, tendría sentido. También es verdad que tiene sentido totalmente. Por eso uno ubica a Pinochet como lo ubica en la historia latinoamericana. Estamos hasta acá. Un tercer momento. ¿Dónde lo ubica ese momento? ¿Ya instituciones? A nivel económico igual, ¿eh? No sé. ¿Dónde ubica ese 1980. momento? ¿Cómo? 1980. Sí, 1980. Ahí estaba buscando, creo que si no me equivoco dice 82. Pero le pegan el palo. A ver, ¿qué es lo que me importa? No lo vamos a entender todavía ni nos vamos a meter demasiado acá. ¿Es lo del sector financiero? Es lo del sector financiero, es el límite del sector financiero, que tampoco me estoy metiendo porque lo vamos a explicar con Martínez de Oz más, que me sirve más. A ver, nosotros pensemos esto un segundo y si lo sacamos desde Anderson entendemos el texto, por más que no sepamos lo financiero todavía. Nosotros dijimos, cuando hablábamos de Anderson, que había una primera oleada neoliberal y una segunda. La primera de los 70, la segunda de los 90. Nos quedan en el medio los 80. ¿Estamos de acuerdo? Los 80 son conocidos mundialmente y latinoamericamente, no sé si no está mal dicho, son conocidos como la década perdida. ¿Estamos? Una década económicamente floja, perdida. Así, o sea, en contraposición de la década ganada, la década perdida. A ver, es una década económicamente muy floja, números negativos, o si hay crecimiento, el crecimiento es mínimo. ¿Qué es lo que me importa que ustedes vean con el caso y por lo menos marcar ese 82? La primera oleada neoliberal se dispara durante los 70 y cuando uno va llegando a principios de los 80 empieza a encontrar como los límites. ¿Qué es lo que permite que este límite y esta década perdida se revitaliza una segunda oleada? ¿Qué tiene que pasar? Privatizando. No, ¿qué tiene que pasar a nivel mundial para que esto vuelva a estar así? No es el mayor grado de los desaparecidos y de... El mundial. ¿Qué es lo que da la segunda oleada? La Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética. La caída de la Unión Soviética, repito. Quiere decir que en la década del 70, crisis del petróleo, esto arranca así, a nivel neoliberal, con la parte más financiera que después la explicamos. Para principios de los 80, esta curva ascendente empieza a bajar, empieza a mostrar los límites de esas medidas neoliberales, y cuando parecería que todo está perdido, se nos cae la Unión Soviética, se nos cae el muro de Berlín y se nos termina la Guerra Fría. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento donde el neoliberalismo estaba empezando a ser cuestionado, encuentra la segunda oleada de la cual hablaba Anderson. ¿Me siguieron? Okay. ¿Siguieron el planteo? Buenísimo, Willy. A ver, ¿qué es lo que me importa acá? En la década del 80... Sí, Nico, perdón. Nada, eso que sí se entendió. Buenísimo. Entonces, en la década del 80, lo que tenemos, 82, lo marca explícitamente y después vamos a ver por qué. Marca la primera grosa crisis del conjunto de políticas económicas que está tomando Pinochet. No es casual que el autor nombra, y me parece que está bueno, pero lo vamos a después ver desde el lado argentino, que 1982 coincide con qué episodio argentino. Malvinas.
Malvinas, estamos y sabemos, y si no sabemos, lo saben ahora, Chile tiene una complicidad bastante cuestionable de enfrentarse a la Argentina y aliarse con, en este caso, Gran Bretaña. Habría que ver qué es lo que está buscando Chile y qué está Por eso queriendo. ¿Sabes lo que Marti? Sí, Del eso. canal. No sé, no escuché. No es lo que Hola. había dicho Marti del canal. Tal cual, que tiene que ver con el canal de Beagle y después lo que va a ser su complicidad con Gran Bretaña, pero que hay que entenderla en función de decir, che, ¿qué están buscando los chilenos en ese contexto donde económicamente las cosas ya no están funcionando tal cual se prometió? Territorio. Yo te diría consenso. Capital. Capital, no sé si lo van a conseguir en Argentina. No, para mí una aceptación que le puede llegar a ser como una ayuda económica, social y política, de Gran Bretaña. Es una buena opción, pero también es verdad que, no olvidemos, en Argentina, en el 82, estamos bastante complicados económicamente, políticamente. Había, por ejemplo, amenazas de ya huelgas generales, CGT movilizándose, y sin embargo, cuando Galtieri, después lo veremos, sanciona como el ingreso a Malvinas ese 2 de abril, vamos a tener a toda esa gente que está en contra del gobierno alentando con banderitas argentinas lo que está por suceder en Malvinas. Quiere decir que en realidad, en un contexto de deslegitimidad social, jugar la carta de un conflicto armado y poder tener la posibilidad de ganarlo, les permitiría, si lo hacen bien, volver a tener como cierto respaldo. Pero no nos vamos a meter ya en eso. Eso lo hablamos con trabajo. Porque Igual hicimos un trabajo de la memoria y hablamos un poco de eso. Con trabajo y con geografía también. Bien, entonces Yo estamos también lo- tranquilos. Sí, Lara, perdón. El texto, ¿en qué parte empieza a hablar de...? Porque menciona así como la crisis por arriba, pero viste que pone ¿cómo es? El trabajo en redes de las universidades, pues es lo último que está en el texto, que es lo Fíjate, que lo desde la página 121, que dice la crisis y la solución a la crisis, la interacción estatal, el nuevo modelo de crecimiento, En la 22 del PDF. desde ahí más o menos te va armando la cuestión de la crisis. Ok. Perdón, ¿llegamos a esto? Ujú. Sí. Vamos. Bien, ¿lo entendieron Bien. el texto? Falta un par de cosas que me interesan, pero no quiero faltar a la verdad. No, sí. Es que yo les dije que no iba a hacer los 40 minutos y ya me están avisando que se quedan 10. Lucho. A ver, sí, ¿Querés? Va, no sé si querés, pero si ¿Seguir? podés poner algún cuadro o algo así en la plataforma como hiciste con Gorbachev y eso, porque a mí por lo menos me quedó para... sobre esto, podría. Sí. Sí, de hecho no te voy a mentir, está acá. Pero lo que pasa es que está como más desprolijo. Pero no importa. Sacale No una foto. importa, Lucho. Yo esta vez les mando esto, no hay mucho problema. Dale, dale, Es prolijo porque Si no lo tenés hecho. recordá que los prolijos no eran míos, pero eran a través de Eran los robados de que la había alumna. tirado un No, si no, chico. los míos son así, son un poco más feos. Bueno, pero a mí sí, me... no tengo drama, Nico, lo pongo. Si no me Lucho, acuerdo. una pregunta que no me hazme quedó acordar. claro. Sí. No, que El tema de los trabajos. No, pará, de los trabajos que vamos a tener tipo de evaluativos. ¿Qué van a hacer entonces dos? O sea, uno que es el tipo el que engloba todo y Uno es otro. el que ¿o no? engloba todo. Sí. El otro es alguna cosita que se me ocurra a lo largo de este mes. Y la tercera nota es lo de plataforma. Pero, ¿Y cuándo los pero pensás? estamos a 26, 23 es hoy. O sea, larga ya ahora uno. Y sí, semana que viene, sí, por ahí. Claro, eso te iba a preguntar. Sí. Cuestión de verlo, cuestión Claro, por ahí porque ya arranca. Es más, cuestión de agarrar el caso chileno, me parece que lo agarraron bastante bien. Y no sé si les pareció interesante. A mí me parece re interesante el texto. Sí, está bueno. Está bueno porque además Está buenísimo. es algo súper cercano a Argentina y lo podés estar comparando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y me parece que Y es las un diferencias caso. que tienen los propios dos también. Y, Lo sí, que sí que si mezclás con una cosa con la otra, tipo la semana pasada estábamos hablando, el terrorismo, no sé qué, que yo me quedé leyendo y bueno, ahora pero
Es porque estamos siguiendo el esquema de Anderson. Queda claro porque estamos haciendo. Y Anderson que se ubique porque no está bien. Pues es un Igual, bondi. a mí me parece muy ordenado, ojo que me parece muy ordenado. Pero sí, Arte, agarrá el cuadrito. El cuadrito del primer día es clave. Acá lo tengo el cuadrito de historia. todos mis cuadritos son de primer día son claves. No, pero el primero sirve, pero decime qué relación tiene. ¿Estamos no, en el El liberalismo? mundo actual Etapas. con... Claro, porque es del neoliberalismo. Es que en realidad, Bueno. claro, vos te quedaste, ya terminamos la fase, estamos bajando como de escala de análisis. Está bajando Argentina, o sea, está bajando esta Estamos parte. bajando a Argentina, tal cual. Antes de llegar a Claro. Argentina, Claro. fíjate que hicimos todo mundial, ahora el caso latinoamericano y después nos vamos a Argentina. Allá. ¿Sí? Y ahí nos vamos a Argentina. Yo soy un tipo ordenado. Justo, pero para el partido, ¿llegamos a ver Argentina? Por ahí vemos alguna cosita de Argentina. Sí, la verdad, igual no se preocupen tanto. Por ahí no nos queda Bueno, dictadura de 75. No, pero digo, o sea, de acá es el trabajo que vamos a hacer ahora es de lo que vimos hasta ahora, ¿no? Sí, probablemente sea de Chile. Repito, porque me parece que es el tema que los estoy escuchando y me parece que están en tema. Lo que podemos hacer, a ver, Argentina bajamos inmediatamente la semana que viene o la que viene. Lo que digo es, por ahí no llegamos a la dictadura del 76, pues nosotros nos quedamos con Cordobazo, o por ahí. Entonces, por ahí arrancamos, vemos como la antesala del golpe, así como vimos Salvador Allende, veremos lo que es el tercer peronismo, cuestiones internas, montoneros, y después seguimos de largo. O sea, la realidad es que no les voy a mentir, uno también va priorizando determinados contenidos. A ustedes son los más cómodos, porque ustedes son los que, mal que mal, hasta una crisis del 2001 vamos a llegar. Por ahí pienso, los chicos de otros cursos son los que están un poco más complicados. Lucho, una pregunta. ¿Estamos bastante bien a comparación a lo que podría haber sido clases presenciales? Sí, estamos bien. Sí, Más estamos o bien. menos. Sí, yo creo que estamos bien, pero, a ver, estamos bien, ¿sabes por qué? Porque ya son sexto año. Claro. Entonces ya hay un montón de cuestiones de base que ustedes ya tienen. Entonces, Claro, ustedes, cierto. Y hay, o sea, la posibilidad de conectarlo, de que hay cosas que ya el neoliberalismo lo sabés. O sea, Por las eso. tres cosas de la privatización, esto lo sabés. yo coincido Y hay con cosas que además que como se hacen más cercanas sí, a vivencias porque- nuestras, porque ya tienen más cancha, Marti. O sea, obviamente ustedes por ahí no se dan cuenta, pero ustedes Sí, ya es están- otra cosa. Si esto pasaba el quinto, cagábamos. Sí, bueno, igualmente Juan se fue a examen, pero el quinto te fuiste a examen igual, Juan, no mientas. Gracias. Pero no, no, yo creo que igualmente vamos a llegar bien, ¿eh? Por ahí a ver, con algún que otro malabar para no enroscarlos en cosas, me interesa que el recorrido de historia y de proyectos lo vamos a poder tener, tranquilos. También es verdad, paréntesis, y aprovecho estos 3 minutos, 4 que me quedan, tengan en cuenta que los que no están metiéndose me voy a proyectos ya, los que no están metiéndose en ese foro para cuestiones de monografía están perdiendo tiempo. Cuando yo les dé el ok a los chicos que presenten el cuadro a hacer la parte de monografía, hay un grupo de 5 o 6 de ustedes que automáticamente van a empezar a correr el camino de monografía. Parece una pavada, pero intenten arrancar todos exactamente igual en tiempo, chicos. Si no, vamos a tener algunas monografías que van a tener 6 meses de tiempo, frente a otras que van a tener 4, 3, 2, 1 mes. Lucho, vos habías hablado al principio de entregarlas en octubre. Sí, por ahí va a ser. Ah, ¿sí? Sí. No. Sí, y aún si fuese virtual, o sea, si fuese, porque convengamos que vamos a hacerlo por Drive, que ustedes ya empezaron a ver cómo funciona, se van a dar cuenta cuando les corrija los trabajos prácticos, van a estar todas las correcciones ahí. Se van a dar cuenta que en realidad, si llegáramos bien, y si tenemos que, espero que no, tenemos que estar todo el año hasta fin de año acá, es tan fácil como decir, chicos, se ponen ustedes en Zoom, tienen 40 minutos para defender el trabajo, y me defendés lo mismo que harías con un cuadro,
o con un PowerPoint, me lo haces ahí, lo vamos viendo desde la compu. O sea, en realidad. No, eso estás haciendo con los que. hablemos de eso. Eso estás haciendo con los que deben la materia, ¿no? Exactamente. Exactamente. Listo. Va a ser así. A lo que voy es, no se confíen, porque a mí me da la sensación que algunos están confiando como diciendo, no, esto va a seguir así, no va a haber monografía. Sí va a haber, se las estoy pidiendo, octubre va a seguir en pie, sea virtual o sea presencial, entonces tengan el horizonte en octubre. Se los digo porque hay un par de... un montón igual, pero pasa volando. Yo no puedo creer que estoy a fin de abril. Sí, obvio, Lucho, es una locura. Es como, no puede ser, o sea, fin de abril, loco, ya estamos. Pero bueno, nos fuimos por cualquier lado. Hasta acá, fuimos más o menos, llegamos al texto. Lo único que me quedó fuera de juego, que no quería ponerme a explicar, fíjense, es muy fácil la cuestión de los think tanks, no sé si llegaron a eso, que me parece que está bueno. A ver, pensalo bien rápidamente en este minuto, pensá a la nata. O sea, no pensemos que, lo que te dice el texto es, no pensemos que el neoliberalismo se impone solo por la fuerza, pensemos que en realidad lo que necesita es un conjunto de medios. No hay una propaganda. Que te taladren la cabeza a poquito a vos, población, de que en realidad las medidas neoliberales están bien. Entonces vos ahí entendés tipos como la Nata, que estuvieron tantos años, por ejemplo, en favor de Macri, y en este caso, con su programa, llenó cabezas en horario premier de Canal 13. O sea, ¿Y qué decís, tipo, los medios de comunicación, decís? Tal cual. O sea, esos serían los think tanks, que serían estos tanques para el pensamiento, básicamente. ¿Estamos? Era bastante sencillo. Bien, muchachos, la verdad que me encanta, es real, me encanta dar clases con ustedes. Bien, nada más. Mantengan la lectura y después vemos cómo hacemos con el primer trabajito. Me encantó haberlos tenido dos encuentros seguidos. Adiós y se siguen cuidando. Chao, nos vemos. Chao, chis. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.